Bien, oye, desde 1977, eso que escuchábamos de Electric Light Orchestra, saltamos unos poquitos años. Poquito, 5 más o menos. 5 más o menos. La voz que escuchan, ustedes ya la conocen. Julio Oces, bienvenido a La Clave. Una vez más, amigo, periodista, especialista, cronista de música. Un honor, un placer además aportar un poquito de frescura musical para este día que en Santiago está bien jodido en cuanto a calor. Pero bueno. Y quedan días más jodidos todavía. Sí. Estamos entrando en la era de la pelopincho eterna. Totalmente. No me dejan salir. Clics Modernos, un artista que tiene una esquina en Nueva York, que en esta canción suena la voz de James Brown. Ese es un sample, una derroche de modernidad para los años en que fue escrito este disco, pero contemos el contexto. ¿Por qué tenemos esto en nuestros oídos? ¿Por qué estamos con Charly García? Van a haber más canciones que vamos a escuchar, pero hay un contexto. Claro, mira, yo creo que nosotros acá nos hemos referido en distintos momentos a distintas escenas, ¿no? Pero ¿qué tiene que suceder para que se configure una escena? Eso es súper interesante, porque claro, uno puede pensar en una escena local, tal vez, ¿no? Cuando se juntan algunos grupos y salen y se convierten en importantes. Lo que pasa a mediados de los años 80 en el Cono Sur es que se configura una escena que pasaría a la historia como el boom del rock latino, ¿no? Este señor que estamos escuchando de fondo, siempre está la discusión, ¿no? Fue Spinetta, fue Charly, ¿no? Yo creo, yo lo pondría de la siguiente manera, y para salir rápidamente de esto, que como Spinetta es como el alma, digamos, ¿no? Es como el Espíritu Santo, tal vez, que cubre, que inspira a toda una generación. Pero Charly García es definitivamente el padre del rock latino. ¿Y por qué? Porque Charly García es el que une una generación del rock argentino con otra. Recordemos que Charly García parte con este folk bien hipiento de Sui Generis, con algunos pequeños toquecitos de rock progresivo que cuando sacaba Sui Generis, Charly García acentúa y empieza a probar distintos tipos de grupos. Se pasa todos los años 70 probando distintos formatos, termina con los Beatles del rock argentino, ¿no? Con Serú Girán, y a principios de los 80 dice basta, me voy con mi carrera solista. Graba la banda sonora de una película que se llama Pubis Angelical, y pegadito en ese mismo disco era un disco doble donde al otro lado venía Yendo de la Cama al Living, que fue su primer intento solista. Pero eso no es exactamente lo que llega a Chile. Lo que llega a Chile es esto. Y esto ya es Clics Modernos, Piano Bar. Es cuando Charly García decide irse a Nueva York y absorber todo lo que estaba pasando en cuanto a pop y decir, ok, me convierto en un artista pop. Charly García visita el país por ahí, por el año 82, 83, viene una gira con Baglietto, me parece que venía Spinetta también. Y mira el numerito, porque nosotros estábamos también con el regreso de los Jaivas, que estaba un poquito inspirando un cierto espíritu de rock, ¿no? En la escena musical chilena, muy incipiente, muy conservador todavía. Pero en la primera conferencia de prensa que Charly García da en Chile, le preguntan ¿cuál es tu motivación para venir a Chile? Y él dice, en pleno año de Pinochet, quiero ser el próximo presidente de este país. Y ese es Charly García, que yo diría que inspira y detona lo que después empezamos a ver que es la escena de la modernidad del rock argentino, y que es una escena distinta. ¿Por qué se configura la escena del rock latino? Porque tanto en Chile como en Argentina especialmente, empezamos a ver grupos con una intención de modernidad que se separaba de ambas prehistorias del rock, ¿no? Espérate, dijiste algo súper importante y me interesa hacer una pausa o poner zoom, un acento en esto que dijiste. Foco, sí, está bien, hacer foco en esta palabra, modernidad. Hablaste de modernidad, porque decir rock, ¿no? Y hablar de la historia del rock es una cosa. Focalizarlo, ponerle apellidos como rock latino o rock moderno. Yo estaba revisando, aquí siempre lo hacemos, listas que vamos a revisar un ratito más también. Cuando no hay manera de ponerle, cuando ya se necesita ponerle un apellido, es porque supera cuando los movimientos necesitan un apellido, digamos, rock X, ¿no? Es porque la escena, la industria ya ve más de un caso o dos casos, ve que esto es global y que necesita ponerle un apellido. Como en algún momento, antes de llamarse rock alternativo, se llamaban Modern Rock Tracks. Había un Billboard en el año 80 y tanto, creó una lista especial para separar el rock normal, rock común y corriente, de
Modern Rock Tracks. Esa misma lista con los años pasó a llamarse Alternative Rock. Y me estaba acordando de un video que vi algunos días atrás, a propósito que estaba este fin de semana fueron la ceremonia de Grammys. La ausencia de rock me sorprende muchísimo. No solo eso, sino que veía a un Little Richard presentando como presentador de una categoría en Grammys en el año 88, y él dice, leyendo la cartolita, y bueno, y el ganador de esta categoría de mejor álbum de rock es... Y la suelta y dice, yo, a mí nunca me han dado un Grammy. Y dice, yo soy el padre de todo esto, soy el arquitecto del rock. Y todos se paran a ovacionarlo. Dice, a mí me deberían dar, llevo años acá y nadie me ha dado ningún premio. Y empieza a decir eso moderno. ¿Por qué nos podemos sentir rock tradicional versus rock moderno? ¿Qué te hace moderno, no? Hoy día hablemos de eso un poquito a propósito de esta anécdota que estoy contando. Yo creo que es súper interesante esta disquisición que haces, porque, a ver, ejemplifiquémoslo. Ejemplifiquemos, por ejemplo, al virus de Wadu Wadu con el virus de Luna de Miel en la mano, por ejemplo, ¿no? Okay. O ejemplifiquemos, por ejemplo, al soda de vitaminas con el soda de nada personal, o incluso si avanzamos un poquito más, el soda de prófugos, ¿no? Donde ya este sonido de garage, que es el mismo sonido que vemos cambiar en Los Prisioneros desde la voz de los 80 hacia Pateando Piedras, ¿no? Que ya el sonido garage no basta, ¿no? Ya, ok. Entonces es mucho más que... Hay un factor tecnológico, pero también hay un factor de industria. Recuerda que lo hemos conversado, Beto, como tú necesitabas competir en las discotecas, especialmente, que era uno de los principales medios de difusión, con la música de afuera. Entonces necesitabas tener un sonido internacional, ¿no? Y ahí tenemos además el nombre bien puesto del disco de Charlie, Clicks Modernos, que tiene... Ya condiciona un poco la escena. Condiciona un poco la escena y lo que dices tú, que bueno, la tecnología, el uso de los teclados, las baterías gatilladas, claro. Los lupeadoras, esas máquinas, ahora son computadores, pero en algún momento eran máquinas lupeadoras que requerían de cierta ajuste mecánico para tomar un pedacito de una canción y repetirla hasta el infinito. Hemos escuchado No me dejan salir, Siempre fuiste mi amor, G.I.T. ¿Qué otras bandas, además de Virus, que la estamos escuchando, tiene para ti esta tinte de rock latino? Que es moderno al mismo tiempo. Me encanta que detone esta como segundo bloque de la conversación escuchando Virus, porque siento que lo que Virus hace en torno a la performance, en torno a la elegancia, en torno a la sofisticación. Recordemos que Federico Moura es quien produce el primer disco de Soda Stereo, ¿no? O sea, Federico Moura era ya una especie como de luz en la escena del rock argentino. Está Fede Moura y Daniel Melero, que son como esos back office del arquitecto del sonido también. Claro, curioso, porque la balada más conocida de Soda Stereo, Soda Stereo prácticamente no hizo balada en los 80. La balada que graba Soda Stereo es de Daniel Melero, de un grupo que se llama Los Encargados y se llama Trátame Suavemente, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo se configura distintas cosas. Primero, los argentinos, definitivamente impulsados por Charlie, envalentonados por Charlie, se estaban zarpando, ¿no? Como dicen ellos mismos. ¿Pero por qué? También había un componente sociopolítico. Recordemos que a principios de los 80, en plena guerra de las Malvinas, se prohíbe la música en inglés en Argentina. Y aparece todo un fenómeno. Y este es el gran aliciente. Es un gatillante, ¿no? Es el gran gatillante para que de repente nos empiece a llegar toda esta andanada de música, ¿no? Donde nos llega, yo recuerdo en esos años, era bastante jovencito, en las que el mes, cuando escucho esta caja que decían, que las mamás decían que era una, oye, ese tarro de leche nido que está sonando ahí, ¿no? Grabado en Ibiza, que era G.I.T., la banda de Charly García, ¿no? Porque recordemos que la banda de Charly García en esa época, legendaria, clásica, canónica, eran los G.I.T., más Daniel Melingo en la batería y más Fito Páez, que era este rosarino muy jovencito, que Charly había descubierto en la banda de Juan Carlos. Que lo fichó así como cuál fichó el Barcelona al Messi con 14 años, lo agarró y dijo, este chabón. ¿Tú te sabes esa anécdota? No, ¿sabes esa anécdota? Bueno, había tocado Fito con Baglietto en un teatro, y para Fito Charly era su dios, ¿no? Entonces, Baglietto, que
en otro momento abordaremos la belleza del folk argentino, pero ahí hay una joya. Exacto. Y mira qué interesante, porque Baglietto era finalmente la conexión o los resabios que quedaban, era por si no lo podemos comparar exactamente, pero era, por así decirlo, como una especie como de canto nuevo argentino, ¿no? Claro. Y Fito tocaba ahí porque era tal su nivel de destreza y de capacidad instrumental que era capaz de tocar todo eso. Entonces, más cercano a lo que nosotros entendemos por Gatti, por Santiago el Nuevo Extremo, como esa onda. Una especie de música como más preciosista. Bueno, y cuentan que habían tocado, habían presentado un disco, algo, y de repente se abre el camarín, como le pasó a muchas personas aquí en Santiago cuando a veces llegaba, y entra él, un personaje de 2 metros, imponente, y dice: che, ¿quién es Fito? Y Fito así lo mira y se muere y dice: me han dicho que vos me odiás. Entonces Fito le dice: pero Charlie, ¿cómo se te ocurre? Yo no olvido, y se va. Y Fito queda hecho pedre, dice: se acabó mi carrera. Claro, le dice algo así como que me han dicho que tú andas hablando mal de mí, algo así. Bueno, fue la forma que tuvo Charlie de finalmente llamarlo al poco tiempo a sumarse a su banda, y Fito se convierte finalmente en el gran rockstar que conocemos. Al alero de Charly García también sale Fabiana Cantilo. Por ahí tenemos un single que produce Charly García para Fabiana Cantilo, porque no solamente lo que estaba pasando eran estos grandes artistas canónicos, Virus, Soda Stereo, GIT, el mismo Charly, sino que habían bastantes canciones satélite, por así decirlo, ¿no? Estaba, por ejemplo, Fabiana Cantilo, que venía de los Twist, ¿no? Por ejemplo, estaban llegando algunas cosas españolas, no muchas, pero estaba llegando, por ejemplo, Lobo Hombre en París de La Unión. Entonces todo esto detona que aquí en Chile Los Prisioneros abren una puerta que después es muy difícil cerrar, porque cuando se dan cuenta que los 2 primeros cassettes de Los Prisioneros empiezan a vender, Carlos Fonseca convence a la EMI de que firme grupos chilenos, y uno de los primeros grupos chilenos, si no el primero, creo, y con quien tuvimos el honor también de conversar, tener una gran conversación sobre los años 80 acá, es UPA. Y por eso que tú, cuando lo hemos conversado en otras oportunidades, haces ese contraste entre el sonido quizás más garage que lograron Los Prisioneros, que son nuestra gran banda de los años 80. Al ladito está UPA, pero con un sonido muy distinto, no garage, es un sonido, como dices tú, que se pliega más a eso que hacían los argentinos. Recordemos un poquito la historia que nos cuenta Pablo Ugarte aquí de Primera Fuente acá, cuando les toca un concierto con Los Prisioneros, ¿no? Claro. Donde Los Prisioneros les abrían a ellos, y ellos eran el número de cierre, cuando ellos eran todavía generaciones y tenían un componente eran un poquito más jazz, ¿no? Sí, porque tenían saxofón, tocaban mejor, tenían mejores instrumentos, y nos cuenta Pablo Ugarte en este mismo micrófono que salen Los Prisioneros con esa energía y se miran con piga y dicen: hasta aquí llegamos. O sea, si no hacemos algo, si no cambiamos nuestro sonido, estamos muertos. Fuimos, y ahí nace UPA, ¿no? Donde toman toda esta formación musical que, por cierto, en Chile ya estaba empezando a surgir las escuelas de música, que en los años 90 esto se cristaliza, pero no había mucho a dónde aprender a tocar música. La gran diferencia que había también dentro de las clases sociales en Chile es que había músicos que tenían mucho más acceso a entrenamiento musical que otros. Lo que Los Prisioneros tenían de especial era una energía que era irreproducible, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos a UPA, vemos a músicos formados, muy bien formados musicalmente, muy bien formados artísticamente, pero que toman eso y lo convierten en rock, ¿no? Y lo convierten en este tipo de rock, que esto que estamos escuchando aquí es reggae, ¿no? Pero es un reggae más new wave, ¿no? Cuando uno escucha cómo evoluciona UPA evoluciona hacia algo incluso un poquito post-punk, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hablamos de boom del rock latino porque tanto en Chile como en Argentina se produce esta explosión de bandas, ¿no? Inspirada por un suceso particular geopolítico en Argentina que nos alimenta a nosotros y que se empieza a desplegar por el continente. Qué importantes son esas conexiones y entenderlas, porque por aquellos años, desde por ahí, ¿no? Este proyecto que comienzan las disqueras en Argentina, Rock en tu idioma, claro. También en México se hizo mucho, entonces
todo este escenario, ¿no? El marco para que esto pasara, termina favoreciendo la creatividad. Y en Chile, ¿esto cómo llega? Llega con, Los Prisioneros, que decir, ¿qué otras bandas tenemos acá que podrían ser consideradas dentro de este movimiento de rock latino? Fíjate que lo que estamos escuchando acá es algo que nos puede hablar de el carácter variopinto que decide filmar la EMI a través de Carlos Fonseca, porque estamos escuchando a Viena. Viena era una banda que hacía una cosa bastante distinta, que tenía más que ver probablemente con el glam, pero también tenía mucho que ver, y eso yo diría que por una cosa de producción no terminó siendo así, pero Viena siempre tuvo mucho más que ver con The Power Station, o con Chic, ¿no? Pero con un toque post-punk, ¿no? Y que era un rock bailable, muy glamoroso, donde ellos se pintaban mucho y que causaron mucho escándalo cuando Florcita Motúa los apadrina y los lleva a martes 13 y salen estos tipos que H. Frugones siempre ha sido un tipo muy, muy guapo, y la señora en su casa decía, ¿qué es? O sea, es una niña tocando el bajo, es un niño, no se sabía, y esas cosas van formando también el carácter del rock chileno, que era muy variopinto, porque nosotros a través de Viena podemos llegar a lo más alternativo, por ejemplo, electrodomésticos, ¿no? Aquí hemos hablado, creo, de electrodomésticos, pero electrodomésticos que nace como una tesis de grado de unos estudiantes de diseño de Silvio Paredes con Ernesto Medina, y gracias a que Carlos Cabezas era controlador aéreo y tenía un sueldo fijo, cosa que era muy extraña en esa época para los músicos, entonces tenía acceso a comprarse máquinas, era fanático de las máquinas, y ellos empiezan a experimentar con eso, y el primer disco de electrodomésticos es la tesis de grado de Silvio Paredes, donde él hace su tesis era en grabado, pero en vez de él grabar sobre un soporte metálico o sobre una madera, algo así, él graba sobre un soporte sonoro. ¡Guau! ¡Qué espectacular! Claro. Y curiosamente aquí se produce también uno de los hechos más lindos del rock latino, y que se revela en el reciente libro Te conozco otra vida, los años de Gustavo Cerati en Chile, de Nelson González Vallejo, que es que se produce a través de productoras, se produce un intercambio. Entonces Electrodomésticos va a tocar Argentina, ¿y sabes qué banda viene a tocar a Chile? Soda Stereo. ¡Wow! O sea, Soda Stereo se llega a Argentina gracias al interés que Electrodomésticos producen, productores de allá. Dicen, mira, de todo lo que hay en Chile, lo único que nos interesa es Electrodomésticos. Entonces Electrodomésticos se va a tocar de allá, y después Soda Stereo viene en promoción para acá. Fíjate. Claro, esos nexos que la gente, o que cuesta ver, se producen de maneras como esta. Qué increíble. Además, este tipo de historias. Tenemos en Chile también Aparato Raro. Ahí tenemos algo súper interesante, porque dentro de todo este carácter variopinto, y que uno, ahora que lo mira a la distancia, claro, todos somos generales después de la guerra, pero uno puede entender lo que estaba tratando de hacer finalmente Carlos Fonseca, que era tener un grupo más tecnopop como Aparato Raro, tener un grupo más glam como Viena, ¿no? Tener un grupo más experimental o más vanguardista como Electrodoméstico, o tener un grupo, por ejemplo, de regiones y con un sonido tal vez un poquito más prisionero, por así decirlo, como Emociones Clandestinas, ¿no? Que sus inicios eran bastante más ásperos cuando cantaba Carmen Gloria Narváez. En ese disco, los demos de ese disco se graban en la casa de Jorge González. Jorge González toca y canta en ese disco, no está acreditado, y yo diría, y esta es una discusión que hemos tenido bastante con algunos comentarios que yo he hecho a partir de los 40 años del rock latino, yo siento que ese disco en cierto sentido está producido por Jorge González, tal vez en espíritu, tal vez no declaradamente, pero sí es un disco con el gran Joey Alvarado, que tenía, además, mira cómo las conexiones se empiezan a establecer de lo que va a ser, que tenía una banda que se llamaba Los Ilegales, con unos jóvenes Álvaro Enríquez y Tita de Lindl, que a principios de los 90 se convertirían en los tres, ¿no? Entonces, el rock latino se convierte en esto que se empieza a expandir por Perú, por Colombia, ¿no? La gran aspiración era llegar hasta México. Finalmente el rock latino, yo diría que llega hasta Venezuela, porque México está empezando a tener su propia escena. Los Prisioneros bajan su intensidad a fines de los 80, y Soda Stereo, mira, por ejemplo, un dato, Soda Stereo no entra en Colombia hasta que Los Prisioneros no dejan de hacer giras internacionales. Qué potente lo que estáis diciendo. Ese es un gran dato. Qué potente lo que estás diciendo. Y es importante conectarlo y entenderlo. Es más, cuando tuve aquí a Claudio Narea el año pasado, hablamos de que estuvo en un festival en Bogotá, lo llevaron a tocar a Bogotá,
era parte del cartel, era un headliner tocando Los Prisioneros, y me decía, toda la gente del festival cantaba nuestras canciones. Es impresionante el arraigo que tiene el repertorio de Los Prisioneros en Colombia. Me pasó también una anécdota estando en Estados Unidos, estando en un contexto nada que ver con la música latina que nosotros conocemos y nuestras bandas, y estuve en una de las ceremonias de los Grammys. En los comerciales, cuando hay comerciales, en la arena ponen música de fondo. Y yo decía, ojalá sonara una canción chilena, porque sonaban rancheras, toda la gente las cantaba, cuestiones que yo ni conocía, y de repente suena una canción de Los Prisioneros. Y yo dije, aquí es la mía, voy a cantar solo. Y sabéis que todos la cantaron. Se escuchaba como toda la arena, mientras estaban en comerciales, cantaban una canción de Los Prisioneros. Gente que no era chilena, de Colombia, de Ecuador, de México. Entonces uno pierde perspectiva cuando está acá, pero es potente lo que hicieron Los Prisioneros en la región. Sí, es súper cierto. A mí también me pasa que un invierno chileno me mandan a México a cubrir algo, no me acuerdo qué, y llego a México en una noche. Además había tenido que dejar a mi familia acá. Era uno de esos viajes cortos que se hacían en esa época, cuando había bastantes recursos para hacer, en que tú ibas 4 días, ponte tú, en México, viajabas 12 horas para allá, llegabas hecho Pérez, hacías lo que tenías que hacer y volvías. Bueno, yo llego allá tal vez sin mucho ánimo y salgo a buscarme algo para comer, ¿no?, en la noche, y salgo, y la primera vez que yo escucho una canción chilena fuera del país fue El Duelo de la Ley, saliendo de un boliche y todo el mundo cantando, y te juro que el orgullo chileno me dan ganas como de sacar mi camiseta de la selección y agitarla, así, ¿no? Y claro, y después cuando tú llegas a Perú y te das cuenta que la música de Los Prisioneros suena en todas partes, suena en los taxis, suena en las galerías, suena en los restaurantes. O sea, cuando Los Prisioneros van en 1987 a la Plaza de Hacho, hasta el día de hoy hay muchos amigos peruanos que lo recuerdan como el gran primer megaconcierto de esa época. No recuerdan un concierto de Soda Stereo, no recuerdan un concierto de Charly, no, recuerdan a Los Prisioneros en la Plaza de Hacho, fíjate. Qué tremendo, y qué tremenda conversación que podemos ir cerrando, porque además Julio no se va, se queda conmigo. Vamos a hacer un programa especial. No se va, Julio, no se va. Vamos a hacer un programa especial lleno de música, porque vamos a compartir datitos. Y claro, me quedó claro, esto partió 81, 82, por ahí, no lo sé. El 85 estalla. Estalla, el boom de los años maravillosos que nos dio el rock latino, de los cuales podemos seguir hablando, y seguramente vamos a seguir hablando durante todo el año, porque hay que ver, Rompan Todo, esa serie. Exacto, para revisar ahí, que está relatada por Gustavo Santaolalla. Hay que ver también el documental de Fito Páez en Netflix. Ah, sí, que en la bioserie. Yo le recomiendo mucho a la gente que le gustan las anécdotas sabrosas un libro que se llama Corazones en Llamas. Eso. Vamos a buscar por ahí las dos autoras, pero es un libro bellísimo, repleto de anécdotas sabrosas. Ahí está, por ejemplo, la anécdota esta, la de Charly, y muchas anécdotas más que se pueden revisar. Tal vez hace falta el gran libro del rock chileno. Del rock chileno latino, ¿cierto? Sí, bien. Vale. Ahí queda pendiente. Seguimos adelante, 5:35, volvemos dentro de poco. Lo que escuchas es clave.